Después del accidente estuve mirando lo que me hacían. Mi hermana pequeña lloraba mucho. Había una guirnalda sobre mi cuerpo cuando me trajeron a casa. He visto una foto de mi cadáver y la guirnalda estaba allí en la fotografía. No recuerdo mucho más después de eso. Estaba en la oscuridad y vi una luz. Recuerdo que fui en dirección a la luz y después volví a nacer. En Oriente hay una larga y arraigada tradición de niños con recuerdos de una vida pasada. En el budismo, la principal religión de Sri Lanka, existe la firme creencia de que los muertos regresarán al mundo físico, de camino hacia la iluminación espiritual o nirvana. Es una cultura en la que la reencarnación no es una esperanza, sino una expectativa. El doctor Erlander Haraldsson ha investigado unos 60 casos en Sri Lanka. Ha descubierto que, comparado con Occidente, los niños de aquí recuerdan detalles específicos y así resulta más fácil descubrir la identidad de la persona que el niño dice haber sido antes. El doctor Haraldsson cree que el caso de Purnima es uno de los más destacados. Supe del caso de Purnima en 1996 y lo publiqué en enero del año 2000. Así que lo estudiamos durante más de 3 años. El doctor Haraldsson y su intérprete han visitado a la familia de Purnima muchas veces para investigar su historia. Viven en una aldea llamada Bakamuna, en la provincia central. El padre es director de un colegio del lugar. Toda la familia es budista practicante. Cuando Purnima estaba casi en edad escolar, me preguntó si quería saber de dónde eran sus padres. Creí que se refería a mi marido y a mí, así que no le hice caso. Después dijo que sus otros padres vivían en Kelanilla, a unos 200 kilómetros de aquí. Siguió hablando de su vida anterior. Hablaba de fragancias de olor dulce. Cualquier cosa que hacía en casa, comida o ropa, decía, quiero llevárselo a mi madre. Purnima tenía 3 años cuando empezó a hablar de su vida anterior. Pero lo extraordinario es que ahora que tiene 12 años, sigue teniendo los mismos recuerdos. Antes era un hombre, me llamaba Jinadasa. Mi nombre es Jinasena, pero me llamaban Jinadasa. Tenía una hermana y hermanos pequeños. Trabajaba casi todos los días fabricando varillas de incienso y luego las distribuía por las tiendas. Teníamos vehículos, pero yo iba en bicicleta. Pasaba mucho tiempo viajando de un lugar a otro. De pequeña, Purnima pudo describir no solo la forma en que antes fabricaba incienso, sino los nombres de las marcas que vendía, Ambika y Getapicha. Sus padres se quedaron atónitos. En Kelanilla, Angota, a 220 kilómetros, vive la familia Villesiri, que trabaja fabricando incienso. Es la única familia del país autorizada para fabricar incienso, Ambika y Getapicha, las marcas que mencionó Purnima. Un miembro de esta familia, Jinadasa, murió en un accidente 4 años antes de que Purnima naciese. La primera vez que Purnima describió los recuerdos de su vida anterior, estas familias, separadas por la distancia y la clase social, jamás se habían visto. Jinadasa era mi hermano. Se ganaba la vida fabricando varillas de incienso. Trabajábamos juntos antes de que sufriese el accidente. Ese día, Jinadasa y yo salimos juntos del cruce de Galvani y nos separamos en Willempilla. Íbamos en bicicleta, llevábamos el incienso empaquetado en cajas.
Jinadasa dijo que iba a Delcando, así que vendí mi incienso cerca. Alguien me preguntó, ¿dónde está Jinadasa? Fui hasta el cruce de Delcando y tenía que cruzar la carretera. Bajé de la bicicleta, traté de cruzar al otro lado y vi venir un autobús. No me gustó la forma en que se acercaba a mí, pero el autobús vino hacia mí y me atropelló. Cuando abrí los ojos estaba bajo el autobús. Sobre las 2 de la tarde la policía vino. Me enseñaron un paquete de incienso y dijeron que a la persona que lo vendía la había atropellado un autobús. El policía estaba serio y traía un paquete de incienso marca Ámbica. Entonces comprendí lo que significaba. Cuando era muy pequeña, los recuerdos de Purnima eran abrumadores. Le resultaba difícil separar su vida pasada de la presente. Pero cuando tenía 5 años, un nuevo profesor vino a trabajar en el colegio de su padre. Él vivía en la zona donde ella decía que había vivido antes. El padre de Purnima es mi director. Trabajo en su colegio durante la semana y vuelvo a mi casa de Keranilla los fines de semana. Le dije que podía hacer averiguaciones. Él no me dijo que lo hiciese. Fui a casa y comenté esto, y mi cuñado dijo que no creía en la reencarnación. Me dijo que podíamos investigar el asunto juntos para ver si había algo de cierto en la historia. Primero hizo averiguaciones aquí porque Purnima recordaba haber rezado en este famoso templo de Keranilla en su otra vida. Preguntamos si vivía cerca alguien que hiciese varillas de incienso. Me dijeron que había una aldea al otro lado del río, allí donde hay varias familias que fabrican incienso. Conseguimos encontrar el lugar y después descubrimos que alguien que fabricaba varillas de incienso había muerto en un accidente de tráfico. Cuando el profesor que trabajaba conmigo me informó de lo que había averiguado, hablamos con Purnima sobre ello y decidimos ir allí. Me di cuenta de que era verdad, porque Purnima había dirigido al chofer directo hasta la casa. Después de apearnos, nos llevó allí. No podía creer lo vivos que eran sus recuerdos. Nos habló de cómo debíamos llegar y describió la casa exactamente. Dijo que estaba yendo camino arriba. Purnima tenía 5 años cuando conoció a la familia. Durante años ha mantenido el contacto con ellos por carta. Todos los de la familia, incluidas la esposa y la hija de Jinadasa, están convencidos de que esta niña de 12 años es su reencarnación. Dijeron que estaban seguros en cuanto la conocieron. Un día venía yo a casa a través de los campos de arroz y vi a una niña que me señalaba y decía que era su cuñado. La oí decirlo. Preguntó por su hermana, mi esposa, que no estaba aquí. Después preguntó, ¿dónde está? Entró directa a la casa en busca de las varillas de incienso que vendíamos. Preguntó por una caja concreta de incienso. No usábamos esa caja cuando vino, pero las utilizábamos en la época que Jinadasa estaba vivo. Ella preguntó por qué habíamos cambiado los colores, buscó los vehículos e hizo muchas preguntas.
El día del juicio por la muerte de Jinadasa tuvimos que ir primero a la comisaría de policía. Purnima estaba allí también. Se acercó a la hermana de Jinadasa, se sentó en su regazo, la besó y la llamó hermana pequeña. Los policías estaban muy confusos y el juez dijo que aquello era muy raro. Me besó. Sabía quién era yo. Me quedé atónita. Cuando una niña de 5 años llama hermana pequeña a una mujer adulta, te deja sorprendido. Creo que el hecho de que los budistas, y aquí lo es la mayoría de la población, crean en la reencarnación, es algo que repercute en los casos. Aquí en Sri Lanka, donde no resulta extraño hablar de una vida anterior, le resulta algo más comprensible que en Europa o Estados Unidos. A pesar de eso, existe un factor adicional importante en este caso, el de que después que se identificó a la familia, de que se comprobó la coincidencia de las informaciones, además de eso, resultó que Purnima tenía unas fuertes marcas de nacimiento en la parte izquierda del pecho. Estas marcas de nacimiento corresponden a las heridas mortales de Jinadasa. Pudimos localizar el informe de la autopsia practicada al cadáver de Jinadasa. Fue atropellado por un autobús y sus costillas del lado izquierdo sufrieron fracturas, le perforaron los pulmones y seguramente el mayor dolor lo sufrió en el costado izquierdo. Pero desde luego, las marcas de nacimiento empiezan a formarse en el embrión, no son un elemento de influencia cultural. Cuando era pequeña no sabía nada del renacimiento o reencarnación. Hablaba de mis propios recuerdos. Cuando fui a ver a la familia, me di cuenta de que la reencarnación era algo verdadero, algo real. Aprendí mucho de mi experiencia. ¿Cree que este es de verdad un caso de reencarnación? Alguien dijo, por la noche creo en los fantasmas, pero nunca durante el día. O sea que quién sabe, no lo sé.